Las primeras manifestaciones literarias en castellano se producen durante el siglo medieval, que coincide con la reconquista que tenían los cristianos frente a los musulmanes. Este hecho se presentó en la península ibérica durante el siglo VIII. Este hecho influiría no solo en la nueva lengua que extendía por el territorio español, sino también por el gusto temático donde predominaban historias que hablaban de héroes y grandes hazañas en un tiempo glorioso y fascinante. En los comienzos de la Edad Media, la cultura y por ello también la literatura estaban a cargo de los monjes, quienes gracias a su preparación intelectual podrían traducir obras antiguas, además de escribir obras nuevas de temas diversos que les resultaran de su interés. La primera escritora profesional de la historia, precursora del feminismo occidental, fue Christine de Pisan, una italiana ilustrada que escribió sobre diferentes temas como política, amor, filosofía y sobre todo los derechos de las mujeres. Con una infancia privilegiada, hija de un médico y astrólogo llamado Tomás de Pisan, quien fue llamado a ser consejero del rey Carlos V. Con 4 años llegó a París y eso hizo que tuviese una educación donde trataban de muchos temas científicos y artísticos. A la vez aprendió idiomas como latín y francés. A los 15 años se casó y 10 años después enviudó, por lo que tuvo que salir adelante. Se vio una situación económica bastante fuerte y tuvo que sacar adelante a sus 3 hijos y a su madre. Gracias a los favores de sus amigos de la corte logró ser encargada de la Biblioteca Real. Allí empezó a escribir baladas de amor hacia su marido muerto. Estas eran compuestas en la tristeza de esta mujer. Después de 1399 comenzó a escribir sobre los derechos de las mujeres y fundó la Querelle de l'Arros, una agrupación femenina para discutir el acceso a las mujeres sobre el estudio y conocimiento. Esta agrupación permaneció hasta el siglo XVII. Christine estaba devastada por las hostilidades de Inglaterra y la Guerra de los 100 años, por lo que en 1418 se trasladó a vivir a un convento. Fue contemporánea de la líder militar Juana de Arco, quien convenció al rey Carlos VII de expulsar a los ingleses de Francia. A ella dedicó una de sus últimas obras, Canción en honor a Juana de Arco, en 1429, donde celebra su aparición, pues según Pisan, reivindicaba y compensaba los esfuerzos de todas las mujeres en defensa de su propio sexo. Después de completar este poema en particular, parece que Pisan, a los 65 años, decidió ponerle fin a su carrera. Christine de Pisan murió en 1430. Esto fue Christine de Pisan, una gran filósofa y poetisa literaria. ¿Qué es la literatura medieval? Nosotros llamamos la literatura medieval a aquella que se desarrolló en el occidente entre los siglos V y XV, entre la caída del Imperio Romano de Occidente y la caída del Imperio Bizantino. Cuando se habla de la literatura medieval, es para referirse principalmente a la literatura europea del cercano oriente. A pesar de ser calificada como una edad oscura, entre esos miles de años se formaron los principales idiomas modernos y también se desarrollaron géneros literarios y se escribieron varios de los clásicos que siguen nutriendo la cultura universal, como la Divina Comedia, el Cantar del Mío Cid o los cuentos de Canterbury. Características de la época medieval. Abarca los primeros textos de esta etapa, en los que predomina el romance y las coplas juglarescas, con influencia marcada de lo popular y lo rural, y su contrapartida religiosa, como los actos sacramentales y tratados teológicos. Sus principales obras de la época son Divina Comedia, los cuentos de Canterbury, Cantar de Roldán,
de un autor francés, Decameron de Giovanni, Digesis Acríticas, de autor griego anónimo, Cantar de Mio Cid, autor anónimo. María de Francia nació en el siglo VII en Bretaña, Francia. Fue una poetisa, escritora, traductora, monja y fabulista. No se sabe casi nada de esta escritora, que únicamente afirma en una de sus obras que se llama María y que es de Francia, probablemente de origen noble, donde Leonor de Aquitania había creado un centro de cultura francesa. Tradujo al latín algunas fábulas de Fedro, que agrupó bajo el nombre de Sopet en 1170, y una narración de San Patricio sobre el purgatorio. María de Francia es conocida sobre todo por su obra Le, que fue escrita en el año 1167, que contenía breves narraciones en verso de tradición bretonia, elegantes, poéticas y evocadoras, que trataban de temas amorosos y contenían numerosos elementos mágicos y fantásticos. María de Francia puso de moda este género literario, ya que se extendió rápidamente por toda Europa en su época. Se dice que murió en el siglo VIII. El lugar de su muerte es desconocido hasta la fecha de hoy. Sus principales obras por las que fue reconocida es Le, que fue en el año 1167, y Sopete en el año 1180 y el Purgatorio de San Patricio en 1190. Tras centurias de su olvido, su obra fue redescubierta en el siglo XVIII. Este es un pequeño fragmento del prólogo de su principal obra, Le, que es pensé en los que había oído, ya no dudé más, pues bien sabía que aquellos que los que comenzaron y que los que divulgaron los hicieron para conservar el recuerdo de aventuras que habían oído. Muchas he oído contar, y no quiero dejarlos así, olvidarlos. Los he puesto en rima, y he hecho con ellos un libro que me ha costado muchos desvelos.